Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pónganse cómodos. Este será un video largo donde exploraremos las enseñanzas de Carl Gustav Jung, un hombre cuya mente penetró en las sombras del inconsciente y nos dejó un legado que aún hoy nos ayuda a comprendernos mejor. Si nunca has oído hablar de Jung, no te preocupes. Vamos a recorrer su vida, sus descubrimientos y sobre todo el impacto que su filosofía tiene en el crecimiento personal y espiritual. Hablaremos bastante sobre el maestro Carl Gustav Jung, pero antes te invito a que dejes un me gusta en el video, te suscribas al canal y comentes qué te ha parecido el video. Estoy muy emocionado hoy de hablarte sobre uno de mis máximos ídolos. Adelante. ¿Sabes quién fue Carl Gustav Jung? Jung nació en 1875 en Suiza. Criado en un entorno religioso, desde pequeño se sintió fascinado por los sueños, los mitos y los misterios de la mente humana. Tras estudiar medicina y especializarse en psiquiatría, trabajó junto a Freud, pero sus caminos se separarían pronto debido a sus diferentes visiones del inconsciente. Mientras Freud veía el inconsciente como un depósito de deseos reprimidos, Jung lo percibía como algo mucho más vasto, lleno de significados profundos, arquetipos y conexiones con lo divino. Las enseñanzas de Jung nos invitan a explorar nuestra mente, reconocer nuestras sombras y descubrir los tesoros ocultos en nuestro inconsciente. Nos recuerdan que la vida es un viaje de autoconocimiento y que al abrazar nuestra totalidad podemos vivir con mayor plenitud y propósito. Suena increíble, ¿verdad? Como decía Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Te hablaré ahora sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos, dos conceptos fundamentales a lo largo de toda la obra de Jung. Él nos mostró que hay un mundo invisible dentro de nosotros, lleno de historias, personajes y emociones. Comprender nuestro inconsciente y los arquetipos nos ayuda a conocernos mejor y a vivir una vida más plena. Así que la próxima vez que veas una película, leas un libro o sueñes algo extraño, pregúntate: ¿qué arquetipo estará tratando de hablar conmigo? Imagina que nuestra mente es como un gran océano. En la superficie vemos las olas, el agua en constante movimiento, y podemos tocarlo con nuestras manos. Pero si buceamos un poco más profundo, nos daremos cuenta de que hay un mundo completamente distinto bajo el agua. Peces de todos los colores, corales, criaturas que nunca habías visto antes. Esa parte oculta del mar es como nuestro inconsciente. Jung decía que nuestra mente tiene dos grandes partes, el consciente y el inconsciente. La parte consciente es lo que sabemos de nosotros mismos, nuestros nombres, lo que nos gusta, lo que pensamos. Pero hay otra parte mucho más grande, como ese mundo bajo el mar, que es el inconsciente. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Podríamos comparar al inconsciente como si fuera un cofre secreto. El cofre secreto de nuestra mente, Jung hablaba de dos tipos de inconsciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Entendamos estos conceptos bajo la mirada junguiana. Por un lado tenemos el inconsciente personal, es como un diario donde guardamos todas nuestras experiencias, emociones y recuerdos, incluso aquellos que hemos olvidado. Para entender mejor este concepto, imagina que tu mente es como un gran iceberg, flotando en el océano. La parte que ves sobre el agua es tu conciencia, lo que sabes, lo que piensas y lo que sientes mientras estás despierto. Pero debajo del agua hay una parte mucho más grande que no ves, y esa parte escondida es el inconsciente. Ahora, dentro de ese inconsciente hay dos partes principales. Una es el inconsciente colectivo, que es como un gran archivo compartido por toda la humanidad, con imágenes y experiencias que todos sin saberlo tenemos. Pero la otra parte, que es la que te interesa, es el inconsciente personal. Esta parte está hecha de todo lo que has vivido solo tú, pero que no recuerdas o no estás pensando en este momento. Es como si fuera una caja de recuerdos secretos que tu mente guarda. Por ejemplo, supongamos que algún día, cuando eras más pequeño, tuviste una pelea con un amigo. Si bien ahora ya no piensas mucho en esa pelea, sigue estando en tu inconsciente personal. Es como si esa pelea se guardara en un rincón de tu mente
No la estás viendo todos los días, pero de alguna forma esa experiencia sigue influyendo en ti. Jung decía que el inconsciente personal tiene recuerdos olvidados o cosas que no quieres recordar, como experiencias dolorosas, miedos o deseos. Pero también tiene cosas positivas que tal vez olvidaste, como talentos o momentos felices. Lo importante aquí es que el inconsciente personal no está ahí para hacernos daño, sino que guarda cosas importantes para nuestro crecimiento. A veces, si tienes un sueño extraño, puede ser porque algo de tu inconsciente personal está tratando de salir a la superficie. Es como si tu mente estuviera diciéndote: «Oye, no te olvides de esto». Jung decía: «Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino». Esto significa que si no entendemos lo que está en ese rincón oculto de nuestra mente, esos recuerdos y emociones pueden afectar nuestras decisiones, incluso si no los estamos viendo. Ok, esto suena muy abstracto, voy a intentar explicarlo de un modo más simple. Esta frase nos habla de cómo las cosas que no entendemos o no reconocemos en nuestra mente, como miedos, deseos, traumas o comportamientos, terminan influyendo en nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de ello. Imagina que tienes un problema o una emoción que no entiendes del todo, pero está ahí, escondido en tu inconsciente. Tal vez, por ejemplo, tienes miedo de hablar en público, pero no sabes de dónde viene ese miedo. Quizá si lo miraras de cerca, podrías darte cuenta de que cuando eras pequeño tuviste una mala experiencia hablando frente a tu clase, y eso te dejó un mal recuerdo. Sin embargo, si nunca te das cuenta de esa conexión, ese miedo puede seguir afectándote en tu vida, aun cuando no sabes por qué. Jung decía que si no hacemos consciente algo que está en nuestra mente, como ese miedo o cualquier otra cosa que nos afecte, esa cosa seguirá influenciando nuestro comportamiento sin que lo sepamos. Este no saber puede hacer que, sin querer, repitamos patrones o tomemos decisiones que no nos hacen bien, porque estamos actuando desde ese lugar oscuro e incomprendido de nuestra mente. Es como si estuviéramos siendo empujados por algo invisible, algo que no entendemos, pero que afecta lo que nos pasa. Increíble, ¿verdad? Ahora bien, la frase también habla de cómo eso que no vemos en nosotros mismos puede influir en lo que pasa en nuestras vidas, como si fuera nuestro destino. Por ejemplo, si siempre has tenido miedo de fracasar y no eres consciente de ese miedo, tal vez en momentos importantes de tu vida, como en una entrevista de trabajo o un examen, termines saboteándote sin darte cuenta. Tu inconsciente te empujaría a comportarte de cierta manera, sin que lo decidas de forma consciente. Por lo tanto, lo que no se hace consciente es todo eso que ignoramos o que no entendemos en nosotros mismos, y se manifiesta en nuestras vidas como destino. Significa que esas cosas ocultas influirán en las decisiones que tomamos, las oportunidades que dejamos pasar y las relaciones que construimos, como si fuera un camino predestinado que no podemos evitar, pero que en realidad es el resultado de nuestras propias emociones y pensamientos no comprendidos. Jung nos invita a hacer conscientes esos aspectos oscuros de nuestra mente para que no sigan controlando nuestra vida de manera inconsciente. Si somos capaces de entender y enfrentarnos a esos aspectos de nosotros mismos, podemos cambiar nuestro destino y tomar decisiones más libres y conscientes. Es como si tuvieras una sombra que te sigue, pero si te das la vuelta y la miras, dejas de ser dominado por ella. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque si aprendes a conocer tu inconsciente personal, puedes comprender mejor quién eres y por qué haces las cosas. Como si tuvieras una linterna y pudieras iluminar esas partes oscuras de tu mente. Cuando eso pasa, puedes tener más control sobre tu vida. Así que si alguna vez te preguntas por qué te sientes raro o por qué te pasa algo extraño, tal vez tu inconsciente personal esté tratando de darte una pista. Es como tener un montón de secretos de ti mismo esperando ser descubiertos. No es sencillo identificar nuestro inconsciente personal, pero ahora que sabes esto, tal vez puedas obtener más pistas acerca de las cosas que te limitan y no sabes por qué lo hacen. Solo es cuestión de adentrarnos un poco en nosotros mismos para descubrirlo. Como les comenté anteriormente, tenemos dos tipos de inconsciente. Bien, el segundo es el inconsciente colectivo. Y este concepto es realmente genial. Se trata de un tesoro compartido por todos los seres humanos. Es como si dentro de cada uno de nosotros hubiera una biblioteca enorme con historias, imágenes y conocimientos que heredamos de nuestros antepasados. Les daré un ejemplo sencillo.
Imagina que un día ves una serpiente y sin pensarlo te alejas. Nunca te había picado una, ni tenías razones lógicas para temerle. Pero a lo largo de la historia, los humanos han aprendido que algunas serpientes pueden ser peligrosas. Esa información no está en tu memoria consciente, pero tu inconsciente colectivo te la ha pasado. Ahondemos un poco más para entenderlo mejor. Imagina que la mente humana es como una gran biblioteca, y dentro de esta biblioteca hay muchos libros llenos de historias, imágenes y símbolos. Algunos de esos libros son tuyos, es decir, tienen cosas que has vivido tú y solo tú. Eso sería lo que Jung llama el inconsciente personal, lo que te expliqué antes. Pero, ¿qué pasa con los libros que no son solo tuyos, sino que están en todos los estantes de la biblioteca, en todas las mentes humanas, desde siempre? Esos libros tienen historias y símbolos que toda la gente, sin importar su lugar o su época, puede reconocer, incluso si nunca los ha leído antes. Eso es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es como una gran red de conocimiento compartido por toda la humanidad. Jung pensaba que todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos ciertos arquetipos. Te explicaré los arquetipos más adelante, en este mismo video, o símbolos en nuestras mentes que compartimos, sin importar quiénes somos o dónde vivimos. Son como plantillas mentales que se repiten a lo largo del tiempo y la historia. Es como si tu mente ya viniera con ciertos archivos listos para ser utilizados. Un ejemplo de esto podría ser el concepto de héroe. Si miras cualquier historia, desde los mitos griegos hasta las películas de superhéroes hoy en día, verás que siempre hay un héroe que se enfrenta a desafíos, supera obstáculos y al final se convierte en alguien mejor. Aunque cada héroe sea diferente, todos tienen algo en común. Todos siguen un camino de crecimiento y transformación. Otro ejemplo podría ser la madre. En casi todas las culturas hay una figura de la madre, ya sea biológica o como una representación de cuidado y protección. Esta idea de la madre es un arquetipo que está en el inconsciente colectivo de todos, aunque nunca hayamos tenido la misma madre. Jung decía que el inconsciente colectivo está formado por elementos que no son solo personales, sino que son comunes a toda la humanidad. O sea, esos arquetipos no son algo que tú hayas inventado o aprendido, sino que son algo compartido por todos los seres humanos desde hace miles de años. Es como un mapa de símbolos y patrones que está en todas nuestras mentes. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestras vidas? Bueno, muchas veces los arquetipos del inconsciente colectivo nos influyen sin que lo sepamos. Por ejemplo, cuando vemos una película de aventuras con un héroe, probablemente sentimos una conexión emocional con esa historia, porque algo dentro de nosotros, en ese inconsciente colectivo, reconoce ese patrón. No necesitas haber vivido las mismas aventuras, pero sientes algo profundo cuando el héroe se enfrenta a sus miedos, porque ese patrón es algo que está en todos nosotros. Jung también decía, el inconsciente colectivo es una parte de nuestra psique que es universal y que está presente en todos, sin importar el lugar ni la época. Es como si, aunque cada uno de nosotros tenga una vida diferente, estuviéramos conectados por estas ideas y símbolos comunes que nos unen a todos como seres humanos. Así que, en resumen, el inconsciente colectivo es un depósito compartido de conocimientos y símbolos que todos los seres humanos tenemos dentro, como un legado ancestral que nos conecta con la humanidad entera. Y aunque no lo veamos directamente, esos símbolos nos ayudan a entender el mundo, nos guían en las historias de nuestra vida y nos dan sentido, incluso si no somos conscientes de ellos. Es como un gran tesoro mental que todos llevamos dentro. Continuemos con otro concepto clave en la terminología junguiana: los arquetipos, o bien como Jung los denominaba, los personajes ocultos en nuestra mente. Jung descubrió que dentro del inconsciente colectivo hay ciertos patrones, historias y personajes que aparecen una y otra vez en todas las culturas y épocas. A estos patrones los llamó arquetipos. Un arquetipo es como un molde, no importa en qué país o en qué época naciste. Todos tenemos en nuestra mente ciertas imágenes y personajes que se repiten, o arquetipos, que son como personajes o figuras dentro de nuestra mente. Imagina que la mente humana tiene una gran caja de herramientas, y cada una de esas herramientas son arquetipos.
Los arquetipos son como moldes o plantillas universales que están en el inconsciente colectivo, ese lugar compartido por todos los seres humanos, como te expliqué antes. Todos los seres humanos, sin importar su cultura o lugar en el mundo, tenemos estas herramientas dentro de nosotros, aunque no siempre las veamos. Por ejemplo, Darth Vader en Star Wars es un ejemplo de la sombra. Él comienza como un joven Jedi, Anakin Skywalker, con buenas intenciones, pero termina sucumbiendo a sus miedos y deseos oscuros, convirtiéndose en Darth Vader. Al final, al enfrentarse a su sombra, es capaz de redimirse. 4. ¿El anima y el animus? Te explicaré detalladamente estos dos conceptos más adelante, en este mismo video. Mientras tanto, quédate con esta idea, no te preocupes si no lo entiendes al 100% ahora. El anima es el arquetipo femenino dentro de los hombres, y el animus es el arquetipo masculino dentro de las mujeres. Jung decía que cada persona tiene una parte del otro género dentro de sí misma. El anima y el animus nos ayudan a conectar con nuestras emociones, intuiciones y pensamientos más profundos. Ejemplo, imagina a Mulan en la película de Disney. Aunque es una mujer, dentro de ella hay un arquetipo más masculino que la impulsa a ser valiente y luchar por su familia. Este arquetipo nos muestra que, tanto hombres como mujeres, tenemos características de ambos géneros en nuestro interior. 5. ¿El cuidador? El cuidador es el arquetipo de la compasión, la protección y el amor incondicional. Este arquetipo nos recuerda la importancia de cuidar de los demás, de ser generosos y ayudar cuando alguien lo necesita. Ejemplo, piensa en personajes como Cenicienta o Mamá Coco. Aunque Cenicienta pasa por muchas dificultades, siempre mantiene un corazón generoso y ama a los demás sin pedir nada a cambio. El cuidador está dentro de nosotros cuando decidimos ayudar a un amigo o cuidar de alguien que lo necesita. 6. El rebelde. El rebelde es el arquetipo que quiere cambiar las reglas, desafiar lo establecido y romper con las normas. El rebelde nos invita a ser valientes y a cuestionar el porqué de las cosas, buscando una manera más libre de vivir. Ejemplo, piensa en Robin Hood, que lucha contra la injusticia robando a los ricos para darle a los pobres. El rebelde está dentro de nosotros cuando cuestionamos algo que no nos parece justo y decidimos hacer algo para cambiarlo. 7. El creador. El creador es el arquetipo que representa la creatividad, la imaginación y la capacidad de hacer nuevas cosas. Este arquetipo nos impulsa a crear, ya sea arte, ideas o soluciones para los problemas que tenemos. Ejemplo, piensa en personajes como Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. Wonka es un creador increíble que inventa todo tipo de dulces sorprendentes. El creador dentro de nosotros nos anima a pensar de manera diferente y a usar nuestra creatividad para hacer del mundo un lugar mejor. 8. El bufón. El bufón es el arquetipo que representa el humor, la diversión y la ligereza. Este personaje es el que nos hace reír y nos recuerda no tomarnos la vida demasiado en serio. A veces, el bufón también puede ayudarnos a ver la verdad a través del humor. Ejemplo, piensa en el Joker en los cómics de Batman, aunque con un toque más oscuro, claro, o en los Minions de Mi villano favorito. El bufón nos ayuda a ver que, aunque las cosas sean difíciles, siempre hay espacio para la risa y la diversión. Cada uno de estos arquetipos está dentro de todos nosotros, y no es que seamos solo uno de ellos. A veces somos héroes, otras veces sabios, y otras veces podemos sentirnos más como el bufón. Pero todos ellos nos ayudan a comprender cómo pensamos, sentimos y actuamos en diferentes situaciones de la vida. Jung decía que estos arquetipos son formas universales, lo que significa que siempre han estado ahí, influyendo en las historias que contamos y en las formas en las que nos vemos a nosotros mismos. Al entenderlos mejor, podemos conocer más sobre quiénes somos realmente. Así que la próxima vez que veas una película o leas un libro, fíjate en qué arquetipo está representado. Quizá encuentres una parte de ti mismo en uno de esos personajes. Jung nos invita a conocernos mejor observando los arquetipos en nuestra vida. Algunas preguntas que puedes hacerte son: ¿cuál es el arquetipo con el que me identifico más? ¿Qué personajes de películas o libros me atraen? ¿Y por qué?
¿Tengo miedo a enfrentar mi sombra? ¿Cómo podría hacerlo? Hablaremos ahora del proceso de individuación, el viaje del héroe interior, según la mirada junguiana. Bien, según Jung, el objetivo de la vida no es simplemente adaptarse a la sociedad, sino convertirse en quien realmente somos. A esto Jung lo llamó el proceso de individuación, la integración de todas las partes de nuestra psique, incluyendo la sombra, el anima o animus y nuestra esencia más auténtica. Veamos estos dos conceptos de manera sencilla. Anima y el animus tienen que ver con cómo todos tenemos dentro de nosotros un pedazo de lo opuesto a lo que somos en realidad. Pero entonces, ¿qué es el anima? Según Jung, es el arquetipo o la parte femenina que todos los hombres tienen dentro de sí, aunque ellos no lo sepan o no lo vean de inmediato. Jung pensaba que, aunque un hombre sea hombre, todos tenemos dentro de nosotros algo de femenino, como si fuera una especie de fuerza femenina interna. Esta parte de nosotros nos ayuda a conectarnos con nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra intuición, que son cosas que suelen asociarse más con lo femenino en muchas culturas. Por ejemplo, imagina que eres un chico que siempre está corriendo tras metas y haciendo muchas cosas todo el tiempo, pero de repente sientes que necesitas un momento para sentir, para escuchar tu corazón o para entender mejor cómo te sientes. Eso es un poquito de tu ánima. Es como una voz interna que te ayuda a conectarte con tu lado emocional y más profundo. ¿Y qué es el animus? El animus es exactamente lo opuesto, pero para las chicas. Es el arquetipo de la parte masculina que todas las mujeres tienen dentro de ellas. Jung decía que aunque una mujer sea mujer, también tiene dentro de sí un pedazo de masculino, que le ayuda a ser más lógica, más fuerte o a tomar decisiones de manera más racional y directa. Imagina que eres una chica que normalmente tiene una vida tranquila y cuida de los demás, pero hay momentos en los que te sientes muy segura y decidida, como cuando tomas una gran decisión o lideras un grupo. Eso es tu animus en acción. Es esa parte de ti que te ayuda a ser fuerte, tomar acción y pensar de manera lógica cuando necesitas hacerlo. ¿Por qué es importante entender el anima y el animus? Lo interesante es que tanto el anima como el animus nos ayudan a ser más completos como personas. Todos tenemos tanto cualidades masculinas como femeninas dentro de nosotros, y cuando aprendemos a escuchar y equilibrar esas dos partes, podemos ser más felices, más equilibrados y mejor con nosotros mismos. Imagina que estás construyendo un castillo de bloques. Si solo usas bloques de un solo color, tu castillo se verá un poco raro, ¿verdad? Pero si usas bloques de colores diferentes, el castillo será mucho más bonito y equilibrado. Pues lo mismo pasa con el anima y el animus. Cuando integramos ambas partes, nos volvemos más completos y podemos ver el mundo de una manera más rica. Para sintetizar, entonces, anima es la parte femenina que tienen los hombres, que les ayuda a conectarse con sus sentimientos y emociones. Animus es la parte masculina que tienen las mujeres, que les ayuda a ser lógicas, fuertes y tomar decisiones. Ambas partes son importantes porque nos ayudan a ser más completos y equilibrados. Cuando entendemos y aceptamos estas dos fuerzas dentro de nosotros, podemos ser mejores personas, como un castillo de bloques de muchos colores. Ahora que entendimos estos dos conceptos, volvamos al proceso de individuación. En términos sencillos, es como un viaje personal que cada uno de nosotros hace en la vida, donde vamos descubriendo quiénes somos realmente, enfrentando nuestros miedos y aceptando todo lo que somos, tanto las cosas buenas como las que no nos gustan tanto de nosotros mismos. Es como convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Jung lo veía como un tipo de viaje del héroe, un camino que cada persona debe recorrer para ser más auténtica, más completa. Es como cuando un héroe en las películas o los cuentos se enfrenta a desafíos, cambia, crece y al final regresa siendo más fuerte y sabio. Este proceso es algo que no solo pasa en las historias, también pasa en nuestras vidas. Imagina esto. Tú eres el héroe de tu propia historia. El proceso de individuación es como el viaje de un héroe en tu vida. Pero en lugar de pelear con dragones o salvar el mundo, aunque si quieres podrías verlo así, lo que realmente haces es enfrentarte a tus miedos, comprender tus emociones y descubrir lo que realmente te hace tú. Por ejemplo, el viaje de superhéroe.
Imagina que eres como Spider-Man o cualquier superhéroe que te guste. Al principio no sabes quién eres realmente. Tal vez te sientes inseguro o sientes que las cosas en tu vida no tienen mucho sentido. Pero un día algo pasa. Spider-Man recibe un poder nuevo, pero con ese poder viene una gran responsabilidad. Al principio, Spider-Man no sabe cómo manejar ese poder. Se siente confundido, inseguro y comete errores. Este es el inicio de su proceso de individuación. Se está enfrentando a su verdadero ser, a sus miedos y a todo lo que no sabe sobre sí mismo. A medida que avanza en la historia, enfrenta desafíos como sus villanos o los problemas con su vida personal, pero al final Spider-Man logra comprenderse a sí mismo, acepta su destino y se convierte en el héroe que todos conocemos. Ahora, en tu vida cotidiana, el proceso de individuación no significa que de repente vas a volar o lanzar telarañas, pero sí se trata de aprender quién eres, lo que te gusta y lo que no te gusta, y ser más honesto contigo mismo. Todos tenemos cosas dentro de nosotros que quizás no entendemos o que no nos gustan. Tal vez sientes miedo de hacer algo nuevo, o te cuesta hablar frente a otras personas. El proceso de individuación es ese camino donde aprendes a enfrentar esos miedos y a crecer como persona. Imagina que te encanta el fútbol, pero al principio eres muy tímido para unirte a un equipo, porque tienes miedo de no ser tan bueno como los demás. El proceso de individuación sería el camino donde te enfrentas a ese miedo. Primero, tal vez tienes miedo de hacer el ridículo, o fallar en el campo, pero luego decides intentarlo, aprendes de tus errores y mejoras. No solo aprendes fútbol, sino que también aprendes más sobre ti mismo. Cómo puedes ser valiente, cómo manejar la frustración y cómo seguir adelante. Al final, te das cuenta de que, además de jugar bien, también has crecido como persona. Te has aceptado tal y como eres, con tus miedos y tus talentos, y has logrado ser más tú mismo. Eso es el proceso de individuación, como un héroe que se descubre a sí mismo. ¿Cómo se ve el proceso de individuación? El llamado a la aventura. Es el momento en que algo te hace empezar a cambiar, como cuando algo en tu vida te empuja a salir de tu zona de confort, como si alguien te diera un mapa para un viaje. El enfrentamiento con los miedos. A veces, en el camino, hay momentos difíciles, tal vez no te atreves a hablar en público o no te sientes lo suficientemente bueno en algo, pero enfrentar esos miedos es parte del proceso y consta de varias etapas. La transformación. Con el tiempo todo lo que aprendiste en el camino te transforma. Al principio no sabías cómo manejar el miedo, pero ahora lo entiendes y sabes cómo enfrentarlo. Has crecido al igual que el héroe de la historia. La integración. Finalmente logras aceptar todas las partes de ti mismo, las buenas y las malas. Te das cuenta de que eres único y tienes un propósito en la vida, al igual que el héroe que regresa de su aventura siendo más sabio. Jung decía que quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Esto significa que el verdadero viaje está dentro de ti. Cuando te tomas el tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y miedos, te estás haciendo más consciente de ti mismo. Y al hacer eso, estás creciendo y convirtiéndote en una persona más completa. El proceso de individuación es el viaje personal de tu vida, donde aprendes a conocerte mejor, enfrentas tus miedos, aceptas lo que eres y al final te conviertes en una persona más sabia y fuerte. Es como ser el héroe de tu propia aventura, solo que en lugar de salvar a un reino, te estás salvando a ti mismo, entendiendo mejor quién eres y por qué haces lo que haces. Cada día, incluso sin darte cuenta, estás dando pasos en ese viaje y lo mejor de todo es que, aunque parezca difícil, cada pequeño paso que das es una victoria en tu viaje de crecimiento. Así que sigue adelante. La importancia de los sueños y el simbolismo. Jung consideraba los sueños como mensajes del inconsciente. En su obra El libro rojo, relata sus propias experiencias de exploración del inconsciente a través de sueños y visiones, encontrándose con figuras simbólicas que le ayudaron a comprender su propia psique. Esto nos enseña que si prestamos atención a nuestros sueños, podemos recibir guía y sabiduría para nuestra vida. Vamos a hablar de los sueños y de cómo Jung pensaba que son súper importantes para entendernos a nosotros mismos. Imagina que tus sueños son como películas que tu cerebro crea mientras duermes.
A veces esas películas son raras y tienen cosas que no entendemos bien, como si fueran una mezcla de aventuras, miedos o cosas que hemos visto en el día. Pero Jung decía que los sueños son muy especiales porque nos hablan de cosas que quizás no vemos cuando estamos despiertos. Es como si nuestros sueños fueran mensajes secretos de nuestro interior. ¿Por qué los sueños son importantes según Jung? Jung pensaba que los sueños no son solo tonterías, sino que son como puertas que nos muestran lo que está pasando dentro de nuestra mente, cosas que a veces no sabemos que están ahí. Los sueños pueden ayudarnos a entendernos mejor y a ver cosas que necesitamos saber sobre nosotros mismos. A veces nuestros sueños nos enseñan algo importante, como lo que tememos o lo que realmente queremos. ¿Y qué tiene que ver el simbolismo con todo esto? Aquí es donde se pone aún más interesante. Jung decía que los sueños usan símbolos para hablarnos. Los símbolos son como dibujos o señales que representan cosas más grandes o más profundas. A veces, algo que aparece en un sueño como un animal, un lugar o una persona, no significa exactamente lo que parece. En lugar de eso, es un símbolo que representa algo más. Por ejemplo, si sueñas con un dragón, un animal muy grande y feroz, ese dragón podría no ser un dragón de verdad. Tal vez el dragón simboliza un miedo grande que tienes en tu vida, algo que te parece difícil de enfrentar. O si sueñas con un río que fluye tranquilo, podría simbolizar tus emociones. Un río calmado podría significar que te sientes tranquilo por dentro, mientras que un río agitado podría ser que estás pasando por algo difícil o confuso. ¿Qué quería Jung con esto? Jung pensaba que al entender los símbolos de nuestros sueños, podemos aprender más sobre nuestros sentimientos y pensamientos ocultos. Los sueños nos ayudan a descubrir partes de nosotros mismos que no vemos mientras estamos despiertos. Es como si, mientras dormimos, nuestro cerebro usara estos símbolos para enviarnos pistas o mensajes secretos. Ejemplo en la vida real. Imagina que sueñas mucho con estar perdido en una ciudad gigante y no poder encontrar el camino. Esto podría simbolizar que en tu vida real tal vez te sientes un poco perdido o confundido, como si no supieras qué dirección tomar o qué hacer. El sueño no quiere decir literalmente que estés perdido en una ciudad, sino que te está mostrando con ese símbolo cómo te sientes dentro de ti mismo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Jung decía que los sueños son una forma de hablar con nuestro interior, como si fuera una conversación con nosotros mismos, pero usando imágenes y símbolos. Nos ayudan a conocer nuestros miedos, deseos y preocupaciones, y a veces nos dan ideas sobre cómo resolver problemas o crecer como personas. Los sueños no son solo cosas raras que pasan mientras dormimos, sino mensajes importantes que nos dan pistas sobre lo que está pasando dentro de nuestra mente. Los símbolos en los sueños son como pistas secretas que nos ayudan a entender lo que sentimos o lo que necesitamos saber. Al entender nuestros sueños y los símbolos, podemos conocer mejor nuestras emociones y nuestro verdadero ser. Así que la próxima vez que tengas un sueño raro o curioso, piensa en qué podría estar queriendo decirte. Podría ser que tu mente te está enviando un mensaje importante, como si fueras un detective resolviendo un misterio sobre ti mismo. V. La espiritualidad en Jung, el encuentro con lo divino. Ahora si todo lo anterior te resultó interesante, esta parte realmente será increíble. Y a esta parte, donde querpia llegar, es la más interesante en el desarrollo de todo el despliegue de conceptos e ideas de Carl Gustav Jung. A diferencia de Freud, Jung no rechazaba la espiritualidad, sino que la consideraba una parte esencial de la psique humana. Exploró tradiciones místicas, el gnosticismo, la alquimia y filosofía oriental, encontrando paralelismos entre estas y su teoría del inconsciente. Su estudio de los mandalas le llevó a comprender que el equilibrio interno se reflejaba en estas imágenes sagradas. Decía Jung, el ser humano no puede alcanzar la totalidad sin lo espiritual. Nuestras relaciones también están influenciadas por los arquetipos y el inconsciente colectivo. Jung hablaba de la proyección, el proceso por el cual atribuimos a los demás aspectos no reconocidos de nuestra propia psique. Esto sucede con frecuencia en el amor, donde proyectamos en nuestra pareja cualidades idealizadas o rechazadas de nuestro propio ser. Vamos a hablar de los sueños
y de cómo Jung pensaba que son súper importantes para entendernos a nosotros mismos. Imagina que tus sueños son como películas que tu cerebro crea mientras duermes. A veces esas películas son raras y tienen cosas que no entendemos bien, como si fueran una mezcla de aventuras, miedos o cosas que hemos visto en el día. Pero Jung decía que los sueños son muy especiales porque nos hablan de cosas que quizás no vemos cuando estamos despiertos. Es como si nuestros sueños fueran mensajes secretos de nuestro interior. ¿Por qué los sueños son importantes según Jung? Jung pensaba que los sueños no son solo tonterías, sino que son como puertas que nos muestran lo que está pasando dentro de nuestra mente, cosas que a veces no sabemos que están ahí. Los sueños pueden ayudarnos a entendernos mejor y a ver cosas que necesitamos saber sobre nosotros mismos. A veces nuestros sueños nos enseñan algo importante, como lo que tememos o lo que realmente queremos. ¿Y qué tiene que ver el simbolismo con todo esto? Aquí es donde se pone aún más interesante. Jung decía que los sueños usan símbolos para hablarnos. Los símbolos son como dibujos o señales que representan cosas más grandes o más profundas. A veces algo que aparece en un sueño, como un animal, un lugar o una persona, no significa exactamente lo que parece. En lugar de eso, es un símbolo que representa algo más. Te daré un ejemplo sencillo. Si sueñas con un dragón, un animal muy grande y feroz, ese dragón podría no ser un dragón de verdad. Tal vez el dragón simboliza un miedo grande que tienes en tu vida, algo que te parece difícil de enfrentar. O si sueñas con un río que fluye tranquilo, podría simbolizar tus emociones. Un río calmado podría significar que te sientes tranquilo por dentro, mientras que un río agitado podría ser que estás pasando por algo difícil o confuso. ¿Qué quería Jung con esto? Jung pensaba que al entender los símbolos de nuestros sueños, podemos aprender más sobre nuestros sentimientos y pensamientos ocultos. Los sueños nos ayudan a descubrir partes de nosotros mismos que no vemos mientras estamos despiertos. Es como si, mientras dormimos, nuestro cerebro usara estos símbolos para enviarnos pistas o mensajes secretos. Te daré un ejemplo en la vida real. Imagina que sueñas mucho con estar perdido en una ciudad gigante y no poder encontrar el camino. Esto podría simbolizar que en tu vida real tal vez te sientes un poco perdido o confundido, como si no supieras qué dirección tomar o qué hacer. El sueño no quiere decir literalmente que estés perdido en una ciudad, sino que te está mostrando con ese símbolo cómo te sientes dentro de ti mismo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Jung decía que los sueños son una forma de hablar con nuestro interior, como si fuera una conversación con nosotros mismos, pero usando imágenes y símbolos. Nos ayudan a conocer nuestros miedos, deseos y preocupaciones, y a veces nos dan ideas sobre cómo resolver problemas o crecer como personas. Los sueños no son solo cosas raras que pasan mientras dormimos, sino mensajes importantes que nos dan pistas sobre lo que está pasando dentro de nuestra mente. Los símbolos en los sueños son como pistas secretas que nos ayudan a entender lo que sentimos o lo que necesitamos saber. Al entender nuestros sueños y los símbolos, podemos conocer mejor nuestras emociones y nuestro verdadero ser. Así que la próxima vez que tengas un sueño raro o curioso, piensa en qué podría estar queriendo decirte. Podría ser que tu mente te está enviando un mensaje importante, como si fueras un detective resolviendo un misterio sobre ti mismo. Todo lo que Jung pensaba sobre la espiritualidad y el encuentro con lo divino es realmente fascinante. Aunque esto suene un poco misterioso, te lo voy a explicar de una forma que sea fácil de entender. ¿Qué significa espiritualidad para Jung? Jung pensaba que la espiritualidad no es solo una cuestión de religión o creencias. En realidad, para él, la espiritualidad es algo que tiene que ver con buscar algo más grande que nosotros mismos, algo que nos da sentido y propósito en la vida. Es como cuando sientes que hay algo más allá de las cosas que puedes ver con tus ojos, algo que te conecta con el universo o con los demás de una manera más profunda. Pero entonces, según Jung, lo divino, ¿qué es? Para Jung, lo divino no tiene que ver con una imagen concreta de un Dios, sino con algo mucho más grande y misterioso que está dentro de todos nosotros. A veces lo llamamos el espíritu o la energía universal que conecta todo, desde las estrellas en el cielo hasta las personas que nos rodean. Jung pensaba que lo divino está en todas partes y que cada uno de nosotros puede sentir esa conexión especial con algo más grande que nosotros.
Jung creía que todos, en algún momento de nuestras vidas, tenemos un tipo de encuentro con lo divino. Esto no tiene que ser algo súper místico o raro, pero sí puede ser algo que te haga sentir que estás conectado con el universo de una manera que te llena de paz o de asombro. Imagina que estás en el campo mirando el atardecer. Todo el cielo está lleno de colores hermosos. Y te sientes tan pequeño, pero a la vez sientes una paz tan grande que todo parece tener sentido. Es como si estuvieras conectado con el sol, las nubes y la tierra. Eso, según Jung, es un encuentro con lo divino. No necesitas ver a Dios como una figura con barba en el cielo, sino que lo divino está presente en esa experiencia de belleza y paz que sientes al estar tan conectado con la naturaleza. A veces, cuando sentimos amor profundo, compasión o alegría verdadera, Jung pensaba que también estamos tocando algo divino dentro de nosotros, como cuando haces algo bueno por otra persona sin esperar nada a cambio, o cuando te sientes tan feliz que crees que tu corazón va a estallar. En esos momentos, sientes como si algo más grande que tú estuviera guiando esos sentimientos, y eso, según Jung, es parte de tu conexión con lo divino. En su famoso Libro Rojo, Jung cuenta cómo tuvo muchas experiencias profundas en las que él mismo se encontró con lo divino a través de sueños, visiones y experiencias dentro de su mente. En este libro habla de cómo esos momentos le ayudaron a entender mejor quién era él, y cómo esos encuentros lo guiaron para encontrar un equilibrio y una paz interior. No estaba buscando una respuesta religiosa tradicional, sino que estaba buscando sentir algo más profundo en su vida. Jung pensaba que la espiritualidad es un viaje. No se trata de encontrar una respuesta única o definitiva, sino de estar abierto a las experiencias que te ayuden a encontrar tu verdadero ser. Es un camino personal donde uno se va conociendo a sí mismo, reconociendo lo que hay dentro de su mente y su alma, y sintiendo cómo esas experiencias pueden conectarnos con algo mayor, ya sea a través de la naturaleza, el amor, la creatividad o incluso en los momentos de soledad. La espiritualidad para Jung no es solo sobre religión o rituales, sino sobre encontrar lo divino en la vida cotidiana. Es sentir una conexión más profunda con el mundo, con las personas que amas, o incluso con una puesta de sol. Es abrir tu corazón y tu mente a las experiencias que te hacen sentir más completo, más en paz y más conectado con todo lo que te rodea. Así que, cuando pienses en lo divino, no lo pienses solo como algo lejano o místico. Puede estar en los pequeños momentos de tu vida, en lo que amas y lo que te da paz. Todo eso es una forma de espiritualidad y está al alcance de todos. Otro concepto clave en la literatura junguiana es el de la sincronicidad, y verás cómo todo lo anterior cobra sentido aún más teniendo en cuenta esto. No solo es un concepto más, sino que engloba todo lo que mencioné anteriormente. Imagina que un día estás pensando en un amigo al que no ves hace mucho tiempo, y de repente te llama por teléfono. O tal vez estás pensando en una canción que te gusta, y justo en ese momento empieza a sonar en la radio. Eso es un ejemplo de sincronicidad. La sincronicidad es cuando dos cosas que no tienen nada que ver entre sí suceden al mismo tiempo, pero de una manera que parece tan perfecta o tan sorprendente que sientes que hay como una conexión especial entre ellas, aunque no las puedas explicar. Te daré otro ejemplo más. Imagínate que estás caminando por la calle y ves a un perrito que te hace sonreír. Un rato después, cuando llegas a casa, tu mamá te da un regalo que tiene la forma de un perrito de peluche. Aunque no pediste un perrito, ni pensaste en uno antes, las dos cosas suceden juntas y te hacen pensar, qué raro, ¿cómo puede ser que justo me pase eso? Eso es sincronicidad. Dos cosas que no se relacionan, pero que ocurren de manera que parecen tener un propósito o una conexión mágica. ¿Por qué Jung pensaba que era importante? Jung pensaba que la sincronicidad era como una señal del universo que nos ayuda a entender cosas o a sentir que hay algo más grande trabajando en nuestras vidas. No es magia, pero sí algo misterioso y especial. Entonces, cuando algo raro o sorprendente pasa en tu vida, como esos momentos en los que piensas en algo y de repente aparece, puedes pensar, esto es sincronicidad. Es como si el mundo estuviera jugando contigo y te mostrara que todo está conectado de alguna manera. La sincronicidad es cuando
Cosas que parecen no tener relación ocurren al mismo tiempo de una manera que te sorprende, y a veces puede hacerte sonreír por lo increíble que es. Muchos de estos conceptos se pueden aplicar a nuestras vidas, en lo cotidiano, por ejemplo. Para mejorar nuestras relaciones podemos reconocer nuestras proyecciones, cuestionarnos si lo que vemos en el otro es un reflejo de nosotros mismos, fomentar la comunicación auténtica, hablar desde un lugar de autoconocimiento y comprensión mutua, trabajar en nuestra propia individuación. Cuanto más completos seamos como individuos, más saludables serán nuestras relaciones. Identificar patrones en nuestras relaciones pasadas. ¿Nos encontramos con los mismos conflictos una y otra vez? Esto puede revelar aspectos de nuestra sombra que necesitan integración. Comprender los arquetipos en nuestras relaciones. Según Jung, podemos adoptar diferentes roles en la vida y en nuestras relaciones, como el sabio, el héroe, el amante o la sombra. Reconocer estos patrones nos ayuda a gestionar mejor nuestras dinámicas interpersonales, usar la sincronicidad para entender nuestras conexiones. A veces las personas llegan a nuestra vida en momentos clave. Reflexionar sobre estas coincidencias puede ofrecernos una comprensión más profunda de nuestras relaciones. El impacto espiritual del pensamiento de Jung no solo abordó la psicología desde una perspectiva científica, sino que también la relacionó con la espiritualidad. Creía que el ser humano tiene una necesidad innata de buscar significado y trascendencia. Exploró la alquimia, el budismo, el cristianismo y otras tradiciones espirituales para entender cómo los símbolos y arquetipos influían en nuestra psique. Para aplicar su visión espiritual en nuestra vida podemos explorar diferentes tradiciones espirituales con una mente abierta. Jung creía que cada cultura tiene símbolos universales que resuenan en el inconsciente colectivo, por lo que estudiar diversas filosofías y religiones puede enriquecer nuestra comprensión del mundo. Reflexionar sobre nuestros propios símbolos y mitos personales. Jung sostenía que cada individuo tiene un camino único de transformación, y encontrar nuestros propios arquetipos nos ayuda a comprender nuestro propósito. Practicar la autoobservación para desarrollar una conexión más profunda con nuestro ser. La meditación, el mindfulness y la exploración de los sueños son herramientas que nos permiten dialogar con nuestro inconsciente y descubrir aspectos ocultos de nuestra psique, ver la vida como un proceso alquímico. Jung comparaba el desarrollo personal con la alquimia, donde los elementos básicos de nuestra personalidad se transforman en oro simbólico. Podemos aplicar este concepto viendo cada desafío como una oportunidad de crecimiento y evolución. Integrar rituales espirituales en nuestra vida diaria. Pequeños actos como escribir un diario, encender una vela con intención o practicar el silencio pueden ayudarnos a conectar con el aspecto sagrado de nuestra existencia. Conectar con la naturaleza. Jung tenía una profunda conexión con la naturaleza y creía que era un reflejo del alma humana. Pasar tiempo en la naturaleza puede ayudarnos a reconectar con nuestra esencia y encontrar equilibrio. Te preguntarás ahora, ¿cómo aplicar las enseñanzas de Jung en la vida cotidiana? ¿A mi propia vida? Pues bien, ahora que conocemos las enseñanzas de Jung, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicarlas en nuestra vida? Algunas formas incluyen interpretar nuestros sueños para comprender los mensajes del inconsciente, explorar nuestra sombra para aceptar todas nuestras facetas, buscar la individuación a través del autoconocimiento y la autenticidad, incorporar la espiritualidad en nuestro camino de crecimiento personal, utilizar el arte y la creatividad como herramientas para expresar el inconsciente, estudiar simbolismo y mitología para comprender los patrones universales en nuestra vida. Si legaste hasta aquí, llevas contigo ahora grandes conceptos de la teoría junguiana, y espero que puedas aplicarlos a tu vida, motivarte a investigar más, o leer sus libros para adquirir más conocimiento. Dejaré enlaces aquí abajo en la descripción para que puedas adquirirlos. Usando los enlaces no solo adquieres un libro, sino que apoyas al canal con un solo clic. Elaborar estos videos requiere mucho tiempo e investigación. Puedes ayudarnos a seguir creando contenido de valor dejando un me gusta, suscríbete al canal y apoyándonos con tus comentarios. Comparte este video con quienes consideres que este contenido pueda interesarle.
Entonces, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para más contenido sobre crecimiento personal y espiritualidad. El legado de Jung sigue vivo en cada persona que busca conocerse a sí misma. Su trabajo nos recuerda que la verdadera sabiduría está dentro de nosotros y que el viaje hacia la totalidad es el camino más valioso que podemos recorrer. Nos vemos en el próximo video.